Nos bendiga en esta tarde, una tarde más en la cual podemos adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. A través del tiempo podemos ver diferentes movimientos que se han levantado y a veces se hace difícil continuar, a veces se hace difícil seguir adelante, a veces se hace difícil seguir manteniendo nuestra fe, con tantos adelantos, con tantos descubrimientos, con tantas cosas que a veces aparecen, a veces nos cuesta. Siempre a lo mejor y tenemos la concepción de que el Evangelio era para los pobres y no para los ricos o aquellos que tienen más conocimientos, son más educados que nosotros. Y a veces pensábamos de esa forma. Cuando tenemos un médico, un doctor, un profesor dentro de nuestras iglesias, como que, es una eminencia. Yo recuerdo cuando Danielito aún estaba más chiquitito y lo mandaban a hacer tareas al colegio, siempre me llegaba diciendo, es que la profesora o el profesor me dijo, como si eso fuera la eminencia más alta, y lo que le decíamos nosotros, como que no valía mucho. No sé si a usted le pasó con sus hijos, a nosotros nos pasó con Danielito. Nosotros, no, si es así, hijo, no, si la profesora dijo que así era o el profesor de esta forma tenía que ser. Pero no, hijo, si también puede ser de esta, no, tenía que ser como la profesora o el profesor había dicho. A veces nuestros hijos dicen, el pastor lo dijo, y a veces para los hijos nosotros somos una eminencia. Pero después crecen un poco y el pastor deja de ser ya una eminencia. Y a veces por los malos comentarios de nosotros mismos en el hogar que tenemos hacia los pastores. Pero eso no es el tema, para que no se asuste. Pero yo recuerdo que Josué le decía a los papás, el pastor dijo así, que así tenía que ser. El Gerson también le decía a la hermana Pati y al hermano Joel que también tenía que ser así. Y como eminencia era en la palabra o un concepto. Y hoy vamos a hablar de un hombre que era gentil, y me maravilla que sea gentil. Es el único gentil que escribió en la Biblia. No hay otro gentil. No hay otro que no haya sido de la nación de Israel o judío o descendiente de ahí que se haya plasmado una escritura o un libro en la escritura. Y vamos a hablar y quiero invitarlos en realidad a que no se pierda estos sermones, porque vamos a hablar una serie de sermones que nos van a ayudar. Porque la clave no es que vengamos más o vengamos menos. La clave no es que yo sea más cristiano o menos cristiano, que lleve más tiempo o menos tiempo. La clave es cuánto del Espíritu Santo tenemos en nuestras vidas. Cuánto yo busco aquella llenura. Y si nosotros vemos la iglesia primitiva, la iglesia que comenzaba muchos años atrás, ¿qué era lo que los mantenía firmes en medio de todas las cosas que ellos vivían y pasaban? Era el Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Quiero invitarlo a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Para muchos teólogos, más que el libro de Hechos, debiera llamarse, o se llama el libro de Hechos de los Apóstoles, pero debiera llamarse para muchos teólogos, eruditos, debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo. Ya que de los apóstoles habla muy poco, habla solamente de dos, y la obra de estos dos normalmente, que era la de Pedro y también la de Pablo. Pero lo más maravilloso que me encanta, que este hombre era gentil. No vivió con Jesucristo. No vivió en el tiempo de Cristo. Él no fue, que Jesucristo no le predicó a él directamente. Él no era apóstol. De hecho, no fue apóstol. Pero sus escritos nos manifiestan algo maravilloso. Les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a leer hasta el versículo 5, si es que llegamos a desarrollar el versículo 5 hoy día. Si el Señor nos permite. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Tome su asiento. En el primer relato, sin duda, el autor se refiere al Evangelio de Lucas. Cuando habla en el primer tratado o Teófilo, se refiere al Evangelio de Lucas. Y este primer tomo era sobre todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, en una formulación significativa que dice mucho en favor de la primitiva tradición que los judíos tenían. Los hechos y las palabras desde un principio formaron parte de la historia de Jesucristo y por tanto de lo que declara el Evangelio. Se implica que en este libro de los Hechos aprenderemos lo que Él continuó haciendo y enseñando, lo que Cristo siguió haciendo después de su muerte y de su ascensión. Por medio de la obra de su iglesia y el Espíritu Santo, la iglesia sigue andando, sigue caminando, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue enseñando, se siguen haciendo milagros hasta cuando Cristo venga. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, primero, Lucas dice que algo cierto, algo verdadero, algo que sucedió, algo que pasó. No lo da, es una fábula. Hoy día muchos dicen: no, si la Biblia está llena de fábulas, llena de historias, son historietas, son cuentos de hadas, son cuentos, no, para algunos. ¿Y por qué es importante? Porque Lucas no era cualquier persona. Lucas era un médico, ¿ya? Era una persona connotada. Y esas cosas estaban sucediendo, y él dice en el libro de Lucas, dice: tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen. Y esto es maravilloso, porque yo no sé si usted ha escuchado algunas historias de algunos ateos o de alguien que se ha puesto a leer la Biblia, que no es cristiano, que no conoce de Dios, pero se pone a leer la Biblia y termina convirtiéndose. Hay muchas historias de eso, de muchas personas que empezaron a leer la Biblia y terminaron convertidas, porque empiezan a investigar. Y este Lucas, dice la Escritura, que empezó a investigar, y no perezosamente, no por si acaso, sino que le puso diligencia, le puso prestancia, le puso pasión, le puso deseo, le puso ánimo. No investigó vanamente. Él era gentil. Se dice que en Antioquía él se convirtió cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero a predicar. Lucas se convirtió y aceptó a Cristo. Pero él inmediatamente empezó a investigar. A ver, espérense. Puso la razón. A veces nosotros somos pura fe, puro cuento nomás nosotros. No, aquí hay razón, aquí hay investigación, aquí hay ir a preguntar, ir a tocar la puerta, para que él conozca la historia de Jesucristo, su nacimiento. María, esto pasó, esto sucedió. Sí, le preguntó a los hermanos, dice: con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, se piensa que Teófilo también había tenido conocimiento, pero no sabía más allá. Y este Lucas, y esto es lo que me maravilla de Lucas, que él se pone a escribir algo para una persona, sin saber el trasfondo que iba a ocurrir, sin saber lo que iba a pasar el día de mañana. Este escrito, tanto de Lucas como el libro de los Hechos, era para una persona, pero el poder de Dios
el poder del Espíritu Santo hizo que estos libros pasaran para toda la humanidad. Y hoy nosotros podamos aprender de lo que se hace. Un principio sacamos de que cada cosa que usted y yo realicemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde estemos, en el trabajo que podamos realizar, debemos hacerla con diligencia. Amén. ¿Y por qué con diligencia? Porque cuando tú haces las cosas bien, siendo un hijo de Dios, hay alguien que está viendo y está mirando y está viendo nuestro testimonio, nuestros actos, nuestros hechos. Amén. A veces muchos dejamos que desear porque somos sacadores de vuelta más que trabajadores. Y nos ponemos a la altura de todos aquellos que les gusta sacar la vuelta. Usted no sea así, sea diferente. Yo recuerdo que la hermana Isabel la llevaban para allá, para acá, y calladita, la hermana Inés para allá, para acá, y calladita, y iban la hermana Pati. Y yo las veo, bueno, la hermana Inésita le dieron unas vacaciones, pero las demás siguen trabajando. Y están ahí, porque han comprendido que cada cosa que uno debe hacerla con diligencia, haciéndola como para el Señor. Y este Lucas lo hizo de esa forma. Investigó, preguntó, fue donde aquellas personas, les preguntaba, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero saber más, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Y Lucas relata los acontecimientos. Se habla en el Sermón del Monte, hablamos muchas parábolas de las que Jesucristo trató y habló en Lucas. Y él después habla y termina con la resurrección de Jesucristo en el capítulo 24, donde va camino a Emaús con dos hombres que no sabían y decían, ¿cómo tú eres el único? Diciéndole a Jesucristo, tú eres el único que no sabes lo que sucedió. Que el que pensábamos está muerto y no hay más. Y Lucas andaba investigando eso. Porque conversa y está el relato, en el capítulo 24 está el relato de aquellos hombres que iban a Emaús y que iban desconcertados, que iban tristes. Y después cuando llegan a su hogar, a su casa, cuando parte el pan, se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Lucas, a diferencia de Mateo, Marco y Juan, el Evangelio de Lucas está escrito en un excelente griego, tal como podría encontrarse en las obras de los historiadores y otros autores doctos de su tiempo. No era cualquier griego el que utilizó Lucas. No era una persona como del vulgo, como a lo mejor como escribiría yo, poniéndome en lugar de decir, está Felipe, sí que te voy a usar Felipe. Si yo doy un diagnóstico médico, yo diría, le duele la guata, por aquí por al lado derecho, y no sé lo que podría hacer. Y llegaría Felipe, no pastor, no es que le duele la guata, en ese lugar se encuentra el apéndice y puede que tenga un cuadro, y ahí le pondría más. Ni tengo las palabras que podría expresar. Lucas era de esa forma. Era una persona erudita, era una persona que tenía un buen léxico y un griego exquisito. Por eso me encanta lo que Lucas hace, cómo él se preocupa. Un médico cree en Jesucristo. Un médico ve que todo lo que se está hablando de Jesucristo es real, que Él resucitó, que Él se levantó de entre los muertos. Y le habla a este Teófilo, diciendo qué cosas, de que había todo lo que él había hecho, sus comienzos de Jesucristo, él se los manifestó. Lucas defiende su obra de evangelista mencionando que otros ya habían escrito evangelios y señalado luego sus propios derechos para hacerlo. Su cuidadosa investigación que le permite escribir una narración lúcida y de gran amplitud cronológica como sus predecesores dependía de los apóstoles y sus asociados para su información, pues los consideraba valiosos testigos oculares de lo que había ocurrido. Normalmente aquí, cuando nosotros ocurre algo en Calbuco, algo importante, escuchamos a muchas personas hablar,
Y de hecho, si nosotros vemos las redes sociales, vemos muchos que empiezan a hablar y esto sucedió por esto sucedió por esto otro. Pero lo importante es que Lucas fue a las fuentes. El día de ayer, lamentablemente, bueno, digo lamentablemente, pero a la vez una obra del Señor que ocurrió, Nanito con Lady tuvieron un amago de incendio en su hogar. Y ayer vinieron y estuvimos compartiendo con ellos y nos contaron lo que sucedió y de la fuente. Pero si cualquiera le dijera, oye, ¿sabes que el Nanito casi se le quema la casa? No, es que se le quema por esto otro. No, ayer teníamos la fuente que nos dijo por qué sucedió esto, dónde comenzó y cómo fue. Es lo que hizo Lucas. No fue y habló con cualquier persona como que era real o no era real, si era confiable o no era confiable la fuente. Él fue donde la fuente es confiable. Y eso es lo que hace más valedero el testimonio y el libro de los Hechos. Su propósito era dar un relato histórico que mostrara a Teófilo que lo que ya sabía sobre el cristianismo estaba basado en terreno firme. No era cualquier cosa, no era un cuento, era verdad. Puesto que las palabras de Jesús debían significar la verdad y la salvación, también se tenía que decir lo que Él era y lo que Él hizo que se manifestara en sus acciones. Esto se hace evidente de forma muy intuitiva en el Evangelio de Marcos, que se suele considerar como el más antiguo de los 4 evangelios. Para los que no saben, Marcos o Juan Marcos tampoco era apóstol, pero fue el que estuvo con Pedro y escribió el Evangelio de Marcos a los oídos de lo que Pedro le decía. ¿Ya? Esa es la diferencia que lo hace con Lucas, que tampoco era apóstol, pero él era gentil. En este texto se antepone lo que Jesús hizo a lo que se enseñó. Ello podría ser una manifestación espontánea de cómo también para Lucas las acciones del Señor forman parte del Evangelio. Y acá hay clases de instrucciones, se refiere lo que expresa el libro de los Hechos. La expresión deja espacio para todo lo que Jesús transmitió a sus discípulos como testamento después de su resurrección. Si miramos la conexión de nuestro versículo con los siguientes, se suscita la idea de unas instrucciones muy determinadas. Las últimas palabras de Jesús nos informan de estas instrucciones cuando se dice: y voy a enviar sobre vosotros lo prometido por mi Padre. Vosotros pues permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Lucas 24, 49. Esta fortaleza de lo alto es el Espíritu Santo. A él pues se refieren las instrucciones de Jesús antes de ser arrebatado a lo alto. También en este pasaje cabe la posibilidad de pensar en estas instrucciones y a entenderlas como referencia al Espíritu Santo. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El proceso contra Jesús, su cruz y su muerte, resumido en las palabras su pasión, fueron superadas y apareció su pleno sentido en su resurrección. Si hay algo que nosotros podemos ver, rescatar, que nosotros no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice la Escritura. Seríamos dignos de misericordia por seguir a una persona que, o con misericordia. Ahí está. Seríamos eso. Si siguiéramos a una persona que no haya resucitado. Por eso es tan importante lo que dice Lucas en el versículo 3. Que Él se presentó con muchas pruebas indubitables, es decir, algo que no se puede desmentir, algo que no se puede decir que no es real, sino que es algo real. Dice la Escritura que en Corintios, 1 Corintios 15:8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después
a los 12. No nos olvidemos que cuando decimos a los 12 estamos hablando no de Judas, sino que en el tiempo que escribió Lucas ya estaba Matías ya como apóstol, para que no se generen, algunos dicen, no, pero es que ahí dice 12 y no corresponde. No, sí corresponde, porque ya estaba, cuando Lucas escribió, ya estaba Matías como uno de los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos con un abortivo me apareció a mí. Ese es Pablo el que está hablando, el que está confirmando, el que está diciendo. Es decir, el hablar de Jesucristo cuando se va a acusar a alguien o se va a decir algo, uno necesita testigos. Porque si no es la palabra la mía con la tuya, de usted con otra persona. Si no tiene testigos, queda inválido y queda a juicio de aquella persona que si es más simpatizante de este o de este otro. Pero cuando hay más testigos, cuando hay testigos, dice, no, eso es verdad, él se apareció. Y no se apareció en un fantasma, no se apareció en como una ilusión óptica, sino que se apareció en cuerpo y carne. Que comió, que se sentó y enseñó. Se presentó a las primeras mujeres, ¿se recuerdan? Se presentó a María y no quedó solo en eso, que se presentó a aquellas mujeres, porque la cultura decía que las mujeres no tenían opinión o no podían ser testigos de algo. Entonces, ¿qué hace después? Se aparece a aquellos hombres, a los dos que van a Emaús y después a sus discípulos. Y no solo queda conforme con aparecerse a ellos, porque podrían decir, no, pero es que ellos eran los seguidores. Se aparece a 500 personas. No se olviden que los fariseos habían dicho, y por esto es importante lo que Lucas manifiesta, los fariseos habían dicho que los seguidores de Jesús habían robado el cuerpo. Y Lucas está diciendo, no, Él vive, Él resucitó, Él es real, Él está vivo. Teófilo, lo que tú estás siguiendo, Teófilo, de que a ti te hablaron, es real. Es cierto, es verdadero, es ciertamente correcto lo que tú estás haciendo en seguir y aceptar a Jesucristo. Aunque no pueda ya rehacerse el curso efectivo de los acontecimientos posteriores a la muerte, a la Pascua, nuestro versículo es uno de los muchos testimonios del Nuevo Testamento en favor del conocimiento verídico que tenía la iglesia primitiva acerca de la realidad del Cristo resucitado, fundamento de todo el mensaje de nuestra salvación. El Cristo resucitó, el Cristo vive. ¿Por qué en estos encuentros con el Señor resucitado se hablaba del reino de Dios? Con esto se indica que Jesús hacía revelaciones esenciales, comunicaba profundos conocimientos del mensaje y de su propia obra. Trataba de perfeccionamiento de la fe de los discípulos y de su preparación para dar el testimonio que les estaba reservado. Él reafirmó aquellas enseñanzas. No nos olvidemos que cuando Jesucristo, y Lucas lo manifiesta, de cuando Él se pierde y está en el templo, dice que el reino de Dios se ha acercado. La hora ha llegado. Dirigiendo una mirada retroprospectiva, el Evangelio se puede ver ejemplos de un tal diálogo del reino de Dios en la conversión de Jesús con los discípulos de Emaús, o en los discursos resumidos del Señor resucitado en Lucas 24, 44 al 49. Ante todo es interesante que Jesús a los apóstoles les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Amén. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si hay algo que es importante a veces, hermanos, que a veces nosotros queremos actuar a nuestra cuenta, bajo nuestros propios términos, bajo nuestras creencias o tradiciones. Y cuál importante que Jesucristo había estado con ellos, les había enseñado durante 3 años y medio aproximadamente,
Más encima está con ellos 40 días desde su resurrección y no les dice, vayan al tiro a predicar. Esperen un poco. Esperen la promesa de Dios. Esperen el poder del Espíritu Santo. Esperen lo que va a ocurrir. Les voy a dar un spoiler. Ellos pensaron inmediatamente en otra cosa. Cuando ellos les hablaron de poder, ellos pensaron lo que pasó con Otoniel, que pasó con los jueces, que el Espíritu venía sobre aquellos, pero para libertar. Y les doy un spoiler porque la próxima semana lo vamos a ver en los otros versículos. Los apóstoles han de esperar la promesa del Padre. El contexto pone en claro que con estas palabras saluda al Espíritu Santo. Hacia él apuntan insistentemente todas las demás palabras. El Espíritu Santo es el gran objetivo del Cristo resucitado. Es la promesa del Padre. Sobre todo por el Evangelio de Juan conocemos la designación de Dios como el Padre. ¿Hasta qué punto el Espíritu Santo es la promesa del Padre? Se puede pensar en las palabras proféticas del Antiguo Testamento, en las que Dios ha prometido el Espíritu como don de salvación del tiempo mesiánico. Jesús en su plática de despedida habló del Espíritu que el Padre enviaría, de la oración de súplica de Jesús, dicho que el Padre que está en los cielos dará Espíritu Santo a los que le pidan. Por tanto, y antes de la muerte de Cristo, los apóstoles habían oído hablar de esta promesa del Padre por labio de Jesús, y que esta promesa es tan importante. Y lo maravilloso de esto, amados hermanos, que no era solamente en ese tiempo. Esa misma promesa del Padre hoy está para cada uno de nosotros, para cada uno que nosotros queramos tener aquel espíritu de vida, aquel Espíritu Santo en nuestros corazones va a estar. No veremos hoy para qué va a estar o para qué iba a venir, pero es algo que a ellos los mantenía firmes, a ellos los mantenía caminando, a ellos los mantenía andando, a ellos los mantenía esta promesa del Padre. Era tal el poder que ellos podían seguir firmes aunque los quisieran matar. Hoy día a nosotros a veces las cosas no se nos dan, o alguien se puede levantar, o alguien no piensa como yo, y la primera determinación que a veces nosotros queremos tomar, ya no sigo, ya no voy. Alguien habla por aquí, por allá, y nosotros, no, ya, listo. Es que no es como... Y a veces pensamos de esa forma. A estos hombres el Espíritu Santo los llenó de poder, de convicción. Tú y yo debemos estar llenos de poder, con una convicción inquebrantable en quién hemos creído, en quién hemos confiado, a quién seguimos, a quién adoramos, a quién exaltamos, en quién esperamos. No es algo que a la primera queramos echarlo todo a la borda. O porque a veces una persona puede equivocarse o pensar de una forma diferente a la que yo pienso. No, ya no. No, nosotros debemos seguir confiando, a pesar de todas las cosas, en Dios. Seguir manteniendo nuestra esperanza firme de que Cristo va a venir. Era lo que movía a aquellos discípulos, a aquellos hombres. Era lo que los movía a predicar, a evangelizar, a no callarse. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes lo que pasó? Que el Cristo resucitó, que el Cristo se levantó de entre los muertos, cargó nuestros pecados en la cruz y hoy vive. Hoy es real. Para muchos, hoy es nuestro abogado. Para otros, será su juez, aquel que no quiera recibirle y aceptarle en su corazón. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Antes de esto discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor, e incluso uno de ellos dijo que no le conocía y le negó.
Después de una serie de reuniones con Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección. Aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder, que es el Espíritu Santo. A través de la lectura de la Biblia podemos sentarnos junto a Cristo resucitado en una escuela de discipulado. Creyendo en Él, recibimos el poder del Espíritu Santo y nos convertimos en personas renovadas. Uno de los grandes movimientos del Espíritu Santo en nuestro país fue una pequeña pregunta que hizo un pequeño: ¿qué impide que aquellas manifestaciones, aquel poder que se derramó en Pentecostés, aquel poder que se manifestaba con los apóstoles, con los discípulos, qué impide que se manifieste en 1902, cuando nace el movimiento pentecostal en nuestro país? Cuando en la India con Ramadita ocurre lo mismo, cuando en Estados Unidos en la calle Susa ocurre lo mismo. No es el poder nuestro, no es la fuerza que nosotros podamos tener, sino que es el poder del Espíritu Santo, el que capacita, el que sostiene y el que mueve una iglesia. No es el nombre como letrero que podamos tener, no son los años o lo educado o lo que yo pueda tener, lo que yo pueda dar. Es el poder del Espíritu Santo, es el que debe mover una iglesia. Es el poder del Espíritu Santo el que nos debe mover cada día a nosotros, el que nos debe sostener, el que nos debe llevar a una verdadera intimidad con Dios. El cambio que la resurrección hizo en la vida de los discípulos durante el momento de su muerte: estaban temerosos, desilusionados e incluso temían por sus vidas. Luego de la resurrección dejaron de temer y arriesgaron todo por esparcir alrededor del mundo las buenas noticias acerca de Jesucristo. Enfrentaron prisiones, castigo físico, rechazo y martirio, pero nunca comprometieron su misión. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo que fuera un fraude, sino que al contrario, entregaron su vida por lo que ellos vieron, oyeron y creyeron. Sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva se encendió con su entusiasmo para proclamar la noticia a otros. Es importante saber que podemos confiar en su testimonio. 20 siglos después, todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en hechos reales, en hechos confiables, en hechos y acontecimientos que ocurrieron y que no son un fraude o una fábula. Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Pero el reino de Dios no se desarrolla por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar a todas las personas y quitar todo lo malo que hay en este mundo. Antes de que esto suceda, los creyentes debemos ocuparnos en proclamar el reino de Dios alrededor del mundo. El libro de los Hechos narra cómo empezó esto. Nosotros debemos continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó, que es predicar la palabra del Señor. Antes de querer buscar, antes de querer estar, a lo mejor incluso a veces enseñamos malamente a decir que solamente le trabajamos al Señor porque uno coordina o uno predica. Eso no es el fin de cada uno de los creyentes. Tú no debes ser cristiano para estar un día acá por delante, predicando o coordinando. Tú no le trabajas solamente ahí al Señor. Esas son cosas que se deben realizar y hacer. Pero nuestro mayor trabajo, que es no solo el día que tengamos un culto, es todos los días, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y no este Evangelio de que Jesucristo solamente murió, sino que resucitó
de entre los muertos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Ahí le trabajamos al Señor. Si usted dice, ¿cómo puedo trabajarle al Señor? Predícale a tu familia, predícale a tus amigos, predícale a tus compañeros de trabajo, predícales a aquellos que a veces te van a hablar y ves y están pasando necesidad. A ellos predícales. No que Dios les va a dar algo o Dios les va a solucionar el problema. Predícales que ellos necesitan la paz que Cristo ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo Él la da. Como comenzaba la pastora diciendo que están llenos de carga, pero no saben en quién descansar. Y aún a veces nosotros los cristianos venimos llenos de carga y no hemos sabido aprender a confiar en el Señor. Confiemos, creamos y busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo. Y le aseguro, y se lo puedo dar firmado, que cuanto más busquemos de la llenura del Espíritu Santo, veremos cosas maravillosas. Dios nos usará para hacer cosas que nosotros mismos no sabemos que podemos hacer, que el Señor sí sabe que podemos lograr, no por nosotros, sino que porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.